Pueden caer cositas. Pueden caer cositas. Otro canal más. Otro canal más. De chill. De chill. Ya está. Y por acá, iceberg de civilizaciones perdidas. Misterios del mundo antiguo. Vámonos. Desde el amanecer de la historia, innumerables civilizaciones surgieron, brillaron y desaparecieron, dejando no solo ruinas, sino también misterios. Y este iceberg recorre civilizaciones perdidas. Algunas fueron potencias cuyo nombre fue escuchado en otras partes del planeta, mientras que las otras fueron apenas rastros que rozan el concepto de la historia. No vas a tener vida social. Yo no quiero vida social, yo quiero pudrirme en plata. No quiero dormir, quiero respuestas. A medida que descendamos, estos pueblos se volverán más misteriosos e inciertos. Así que especificaré cuando no se confirman como una civilización en toda regla. Los sumerios, protagonistas de memes sobre un vendedor de cobre muy específico y un personaje mitológico peculiar. Pero ellos fueron, de hecho, la primera civilización completa confirmada. Florecieron en el sur de Mesopotamia, en lo que esta es la punta del iceberg, ¿no? es hoy Irak y Kuwait, desde el cuarto milenio AC, con ciudades-estado como Uruk, Ur o Lagash, que tenían templos, algunos en estructuras escalonadas llamadas zigurats, sistemas administrativos y grandes innovaciones técnicas. Su legado es enorme. Inventaron por primera vez la escritura cuneiforme, la primera rueda maciza conocida, el sistema sexagesimal, que es la base de 60 para el tiempo y los ángulos, complejos sistemas de irrigación, leyes escritas, escuela formal, barcos con velas y muchas más cosas están en pantalla ahora mismo. Innovaron aspectos importantes del comercio, la religión organizada, la ingeniería, la medicina y hasta la música. Hay una pila de cosas que no sabemos de ellos. Tienen 5500 años a la verga. A ver, las que no sabemos nos las inventamos, ¿viste? Eso no era lo que hacían los arqueólogos. Se inventaban las cosas. Siendo pioneros en casi todos los aspectos de la vida civilizada. Su escritura permitió registrar transacciones, leyes y literatura, incluyendo las primeras historias como las de Enmerkar, Lugalbanda y Gilgamesh. El sistema de irrigación convirtió las tierras aparentemente incultivables en zonas agrícolas productivas. Y el calendario lunar inspiró el babilonio, que comparte el 80% de la estructura del calendario gregoriano que usamos hoy. En resumen, sin Sumeria muchas de las estructuras del mundo antiguo y en gran medida del mundo moderno habrían tardado mucho más tiempo en arrancar. Aunque Sumeria está bien documentada, sigue rodeada de preguntas. No se sabe con certeza de dónde vino su núcleo étnico lingüístico. Estudios genéticos sugieren una mezcla de en gran parte poblaciones autóctonas, pero el resto son contribuciones de otras regiones. Gracias por todo, Sumeria. Me gusta tener derechos a internet. Las cuales hasta el día de hoy son completamente desconocidas. Además, ciudades como Uruk alcanzaron gran complejidad muy rápido, y su astronomía y relatos sobre dioses venidos del cielo siguen dando de qué hablar, al punto de que ha sido combustible para teorías conspirativas. Si alguna vez has escuchado hablar de los Anunnaki, que era el nombre del panteón sumerio, hay un 90% de probabilidades de que haya sido hablando de teorías de alienígenas, y su misterioso origen fomentó pseudociencia, tanto eurocentrista Pregúntale a History Channel, yo te dice. como afrocentrista. Varias teorías sobre los Anunnakis tienen cierto toque eurocentrista, ya que dudan que gente marrón haya logrado tantas cosas por sí mismos. Pero pasa que sí lo hicieron. Fueron los primeros en transformar la experiencia humana en historia escrita, marcando el salto de la prehistoria a la historia humana. Los hititas, de aquí viene el emperador según Warhammer. Bueno, según las teorías del Gabo, realmente no me he leído Master of Mankind. Lo tengo que hacer, ¿no? Los hititas surgieron en Anatolia Central alrededor del siglo XVIII AC, formando un imperio que se expandió hasta Siria y partes de Mesopotamia, rivalizando Tiene toque mil euritos, dice. con Egipto, los Mitanni y Babilonia. Su poder militar y diplomático fue notable. Firmaron el primer tratado de paz conocido, el de Kadesh con Egipto. El bigotón austríaco no creía en eso. Él era súper conspiranoico y ocultista. Él era lo de la Atlantis de Platón. Eran expertos en metalurgia, construyeron fortalezas, ciudades amuralladas y templos, y desarrollaron
El emperador no era hitita. Hemos tenido esta conversación antes. Bueno, eso es lo que dice Gao en el video, ¿viste? Eso lo escribió Gao, bro. Yo realmente no me he leído sobre el emperador. Un sistema legal y administrativo muy avanzado. Fueron la primera civilización de la Edad del Hierro, usándolo de manera sistemática. Hay casi 6.000 años de diferencia entre el emperador y los hititas. A ver, creo que en Master of Mankind él revela que nació hace 7.000 años antes de Cristo. O sea, en 7.000 antes de Cristo. Ya por ahí no te sabría decir en qué época tuvieron los hititas. 200 años antes de que la Edad de Bronce terminara, su religión fue la más politeísta de la historia, con un panteón de 1000 a 2000 dioses, debido a ser la primera gran religión tolerante. Era el único panteón que habría tomado Hoy día se formaron el 2000 antes de Cristo o después, ok. a Zeus y a Yahweh para... Oh, no, espérate, te miento. Él nació en Anatolia, 7000 antes de Cristo, pero creo que formó parte de la tribu hitita. No sé si era eso a lo que se refería. Igual te la estoy flashando. Hice ese video hace mucho tiempo. Si quieres, vete tú al video del emperador de la humanidad y ahí tú te fajas con el video. Creo que era que formó parte de la tribu hitita. O sea, que estuvo con los hititas. Pero acuérdate que él va pasando por diferentes periodos históricos. No sé si era por ahí. Pero no sé, te la flasheo. Pegarlos a la... Yo sí sé que nació o sea, el cabo dice que nació en Anatolia. O cerca de Anatolia. Creo recordar que mencionaba a los hititas en los videos. Bueno, que yo lo mencionaba mientras leía el guión del cabo. colección. Dale atrás al video 15 segundos, ¿qué pasó? Su religión fue la más politeísta de la historia, con un panteón de 1000 a 2000 dioses. Bobería. Debido a ser la primera gran religión tolerante. Era el único panteón que habría tomado a Zeus, Pero la más politeísta de la historia. politeísta de la historia. Pero los japoneses tenían como 8.000 millones de dioses o algo así. Los japoneses creo que tenían como 749.000 millones de dioses. 575.000 millones de dioses de rayos, guerreros, de esto, de lo otro, y cada cosa era un dios. No sé, creo que juraría que por ahí iba el shintoísmo, ¿eh? Con un panteón de 1000 a 2000 dioses, debido a ser la primera gran religión tolerante. Era el único panteón que habría tomado a Zeus y a Yahweh para agregarlos a... Espera, déjame preguntarle a ChatGPT. A la nunca confiable ChatGPT. Hola, reina. ¿Cuántos dioses existen en el panteón japonés en el shintoísmo? Hola. Bueno, en el panteón sintoísta de Japón hay muchísimos dioses. De hecho, el sintoísmo es una religión que se conoce por tener literalmente 8 millones de kami, que es una forma de decir que hay una cantidad incontable de deidades, espíritus y fuerzas naturales. 8 millones son un montón, ¿viste? No está. a la colección. La lengua hitita los Son aproximadamente 7.997.000 dioses más que... convirtió 98.000 dioses más que... en la primera civilización indoeuropea. Esta fue redescubierta y descifrada solo en el siglo XX, revelando detalles de su organización, pero muchas ciudades y documentos siguen sin encontrarse. La rápida desaparición de su influencia y absorción por Como tipo de más dice. Hola chat, ¿cómo están? ¿Qué tal, Luke? Bienvenido, Rey. ¿Qué se cuenta? pueblos vecinos dejan preguntas abiertas sobre cómo un imperio tan poderoso fue perdido casi sin dejar rastro. Música de Hollow Knight. Cartago surgió en el siglo IX AC en la actual Túnez, fundada por colonos fenicios procedentes de Tiro. Desde sus humildes comienzos como asentamiento comercial, Cartago ya se había convertido en una potencia marítima y mercantil en todo el Mediterráneo occidental. Celtiberia, esto después sería España, ¿no? Sí, esto es Italia y esto es España. Hay una banda de heavy metal. Hay una banda de heavy metal que se llama así Celtiberia. Hay una banda de heavy metal español que se llama Celtiberia. Pero es... Taqui rumba. Es muy taqui rumba. Su economía se basaba en la navegación, el comercio de metales, textiles, aceite, vino y sal, y el Tiene sangre de Cartago, mano. Tu sangre requiere sacrificar humanos. Yo estuve buscando mis apellidos por parte de padre y son apellidos celtas. Que después estaban, o sea, Ávila viene de Castilla y León, pero eran apellidos celtas. Lo estuve buscando por ahí. Tengo que rastrear los apellidos por parte de madre. Por parte de padre viene por ahí de algún lado, ¿viste? control de rutas Algún antepasado mío seguro sacrificó algo, ¿viste? estratégicas entre Sicilia, Cerdeña, la península ibérica y el norte de África. Desarrollaron flotas avanzadas, tácticas de guerra naval y una red de ¿Qué chato es un celta?
lo que había en esas partes de Europa antes de llegar al Imperio Romano. Alianzas con pueblos locales y colonias fenicias que inspirarían a las de culturas posteriores, y su arquitectura y fortificaciones eran impresionantes, y no menos importantes. Tiene ancestros pelos rojos, rubios. Entonces, si yo cuando era chamaco, los pelos del brazo eran rojos. Y los ojos los tenía azules, lo que pasa que después me cogió el comunismo. Tuvieron una de las mentes estratégicas más brillantes del mundo antiguo, Aníbal Barca. Sí, el tipo que subió a su ejército a los Alpes, incluidos elefantes, y se cargó entre 33 y 44% de los soldados romanos. Aunque por supuesto no tuvo en cuenta que estaba superado en número 2-1 o incluso más, y terminó derrotado por otro de los estrategas más brillantes de su tiempo. El origen y la expansión rápida de Cartago siguen siendo un misterio. ¿Cómo una colonia pudo transformarse en un imperio rival de Roma en tan poco tiempo? Sus registros escritos originales fueron perdidos, en parte porque Cartago fue completamente arrasada por los romanos, y lo que sea que haya quedado fue probablemente censurado post-mortem, por lo que gran parte de lo que sabemos sobre ellos viene de fuentes romanas que en enorme medida exageraban sus aspectos negativos y los demonizaban para justificar su masacre. Si has escuchado la frase, la historia la escriben los vencedores, este es uno de los ejemplos más válidos. Además, aún no se ha llegado a un consenso sobre ciertas prácticas religiosas, como los sacrificios humanos. No se sabe si sacrificaban adultos esporádicamente o en masa. Los restos de niños parecen ser niños que fueron consagrados luego de su muerte por enfermedades naturales para Blanque, Román, blanque. asegurar su futuro en el más allá. Pero Blanque, Román, blanque. por supuesto, desde el punto de vista de Roma, todo resto que pudieran atribuir a sacrificios humanos se lo atribuyeron. A pesar de su desaparición física, Cartago Blanque, Román, blanque. avanzó la navegación, economía y diplomacia mediterránea, dejando Eran de chill, ¿viste? un legado que continúa en la civilización grecorromana y norteafricana. Babilonia floreció en el corazón de Mesopotamia, a orillas del río Éufrates, desde aproximadamente 1894 AC. Se convirtió en un centro político, Pero ya tienen mejores edificaciones que Cuba, ¿eh? económico y cultural de primer orden, bajo reyes como Hammurabi y Chamchuiluna. Su legado incluye Pandriño, ¿viste el vídeo del dólar sobre la gentrificación? No, no lo he visto. Yo no solemos reaccionar a videos de Dallas por acá. la codificación de leyes, como el famoso Código de Hammurabi, avances en astronomía y matemáticas, la arquitectura monumental con zigurats y jardines, y el desarrollo de una administración centralizada eficiente. Babilonia también fue un núcleo literario y religioso, con templos dedicados a Los jardines colgantes, bro. Marduk y complejas prácticas rituales que influyeron en culturas posteriores, aunque gran parte de su historia está documentada. Yo cuando era chamaco, yo tenía un libro de las 7 maravillas del mundo antiguo. Lo mejor es que no lo hagas, dice barrabasada y media, aparte de que para reaccionarlo deberías censurarlo. No me lo contés, bro. ¿Cómo se llama? Yo tenía un libro que era de las 7 maravillas del mundo antiguo cuando era un chamaco. Me recuerdo que era una estatua de Zeus, un templo de algún dios griego, no sé si era Atenea, los jardines colgantes de Babilonia, el coloso de Rodas, las pirámides de Egipto. Me faltan dos. La torre el faro de Alejandría y me falta uno. Me falta uno. No sé, la otra no sé. ¿Cómo se llama? y yo veía los jardines colgantes de Babilonia. Y claro, era un coliseo de Diana, o como se llama en griego, Minerva, creo, en Anatolia, ok. Las pirámides, ya las dije ya. No recuerdo cuál era la otra. Déjame buscar cuáles son las 7 maravillas. Mi Toledo dice. La otra era yo, bro. A ver. 7 maravillas del mundo antiguo. El Museo de Halicarnaso, puede ser. La estatua de Zeus en Olimpia, el templo de Artemisa, miralo aquí, el templo de Artemisa, los jardines colgantes de Babilonia, la gran pirámide de Giza, el faro de Alejandría, el coloso de Rodas, el mausoleo de Halicarnaso. ¿Qué pingue es esto? No me acordaba. ¿Qué pingue es esto? ¿Esto qué cosa es? No me acordaba de esto. Recuerdo haber leído eso en mi puta vida he leído sobre esto. Ya, será esa, ¿no? Yo iba a decir la Torre de Babel. La Torre de Babel, ¿cómo se llama? Y yo recuerdo ver los jardines colgantes de Babilonia y decía, Dios,
Estos estaban cabrones. Esta gente, ¿cómo tenían tantas plantas en el desierto? Porque en mi reducida mente de chamaco, que no entendía muy bien la geografía local, yo pensaba que todas estas cosas que se veían así medio raras, esto era Egipto, ¿viste? Yo decía, esto está en Egipto en algún lado. Decía, los jardines colgantes de Babilonia. Seguramente Babilonia es una provincia egipcia, ¿viste? Y yo todo lo que era las pirámides, Egipto. Esto, Egipto. Coloso de Roma al lado de Egipto. Para mí esto estaba cerca de Egipto. Y ya más o menos sabía que existía Grecia y Roma, pero no sabía en qué parte del mapa estaba exactamente. Tú me das un mapa y no sabía ubicar a Grecia y a Roma. Bueno, yo decía, yo me recuerdo de niño ver las ilustraciones y ver estas plantas y decir, yo, qué linda, bro. ¿Cómo en Egipto pudieron sembrar estas cosas? Increíble los egipcios. Documentada. La caída En el medio del desierto, bro. de O sea, como Babilonia si no tuvieran el río Nilo ni nada, ¿viste? sigue rodeada de enigmas. Fue conquistada a mediados del siglo VI por los persas bajo Ciro el Grande, pero no está del todo claro si su colapso fue resultado de invasión militar directa, Qué pedazo de cuadro, bro. decadencia interna o un proceso más complejo de reorganización Egipto, lo más duro del sistema. política y social. Otro misterio es el alcance real de los jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Algunos historiadores debaten si existieron en Babilonia o en Asiria, ya En Egipto. que no era raro que los escritores extranjeros confundieran las ciudades de ambos. Además de la Torre de Babel en Babilonia, llamada Babel en arameo imperial, la lengua franca de su imperio durante la cautividad hebrea, ¿Cuánto muy quedó dentro de probablemente Babel? inspirada por Estaba medio, vamos de el Temenanki, que tenía 90 metros de altura. En comparación, un edificio de 100 metros ya se considera un rascacielos. Fue el edificio más alto del mundo En Cuba no tenemos edificios de 100 metros. antiguo por detrás de las pirámides de Giza. Hasta el siglo III No lo veas, estoy en contra del hierri aquí. Solén está diciendo que no sacrifican niños, güey. Peleate con el hereje. AC, cuando se construyó el faro de Alejandría. Aún así, Coño, que chiquito está el farito, ¿eh? Babilonia dejó un legado Eso era una increíble construcción del mundo antiguo. Qué clase de mierda, bro. Hasta las edificaciones del África subsahariana de Butomigre estaban mejor. Mira esto, bro. Si me preguntan. Mira esto, bro. Es Que increíble. mandan ellos y que aunque nunca los hayas visto, no hayas conversado con ellos, no los conozcas, tienes que obedecerles. Y tal vez el monumento de piedra más impresionante de todo el África Esto ha sido una locura, mira esto. Mira qué pedazo de ciudad. Es que en el vídeo Udolas dice lo mismo que el tío Green. Pero bueno. como lo dice el Dolas para mí pierde Ah, valor entonces porque no. es el Dolas. Entonces no tiene sentido. subsahariana es el Gran Zimbabue. Ah, pero si entiende que la gentrificación no es un problema, también. Las ruinas de una ciudad de Mira piedra esto, bro. Mira ese pedazo de monumento de civilización, bro. ¡Hay piedras! datada entre los ¿Ves? siglos 9 y 15, es Increíble. decir, lo que para nosotros sería la Edad Media. Esta ciudad era la capital del reino de Zimbabue, Increíble. establecido por los Shona, un pueblo bantú, y en su mayor apogeo la ciudad tuvo unos 18.000 habitantes, que hoy día no nos suena mucho, pero para la época era Tecnología. mucho. Y por cierto, Zimbabue, de donde 18.000 habitantes, evidentemente. Ahí cabían 18.000 habitantes. Date cuenta que esto es un árbol. O sea, un humano más o menos de este tamaño. Un humano más o menos, ponle un poquito más grande que mi mouse. Ahí cabían 18.000 gente. Evidentemente. Evidentemente. cultural y científico impresionante. Persia. Y tú te preguntarás, ¿y qué hay de misterioso en la Persia aqueménida? Y es que la única pregunta que Es que no lo entiendes, Pandro, son piedras africanas, por eso son God. Tecnología. nos hacemos sobre ellos es cómo una civilización tan magnífica fue posible hace más de 2 milenios y medio. Ciro el Grande, su manera de conquistar sin destruir la cultura de sus enemigos, de respetar religiones, de organizar un imperio que abarcaba casi todas las civilizaciones de la humanidad en su tiempo, desde el Mediterráneo hasta el Indo, teniendo del 35 a 45% de la población mundial bajo su control. Persia logró tanto en arquitectura, ingeniería, sistemas de riego, rutas comerciales, literatura, filosofía, Persia, todo bro. simplemente impresionante. Inventaron conceptos que hoy reconocemos como derechos humanos, antes de que siquiera Pero 300 hombres le plantaron cara y se los papearon, bro. O sea, todo el mundo que ustedes no vieron a Zack Snyder. existiera ese nombre: libertad de culto, justicia organizada y
Ciro. Pasa que Ciro es la única figura histórica a la cual tanto los judíos, cristianos, musulmanes, agnósticos, ateos, budistas y hasta hinduistas respetan por igual. E incluso le consideran como un ejemplo a seguir. Si metafóricamente pusieras a cientos de personas en un senado para decidir quién debería... Ciro no fue el que les permitió a los judíos recuperar el templo. ¿No fue Ciro el Grande? ¿Era Ciro o lo estoy flashando? Que le hizo como un favor a los judíos o algo así. Puede ser. Para que recuperaran un templo o que pudieran elegir un templo en algún lugar. Tengo entendido eso. ser el emperador de la humanidad, mezclando zoroastros, judíos, cristianos, musulmanes, agnósticos, ateos, etc. a partes iguales. Lo más probable es que eligieran a Ciro el Grande. Nadie se quejaría. Justicia, poder, derechos humanos. Pero cuando llegara el momento de la guerra, obviamente Ciro daría un paso atrás, porque cuando hablamos de pura capacidad militar, Alejandro de Macedonia fue el líder definitivo. O sea, no lo llamamos Alejandro el Mediocre, sino Alejandro Magno, y por una muy buena razón. Su mayor proeza fue de... Hay una charla de Sun Tzu hablando de Alejandro Magno, que el tipo dice, no, vamos a hablar hoy de Alejandro, no sé qué. Y un tipo en el público dice, ¿qué Alejandro? Dice, vamos a hablar de historia. Vamos a hablar de Alejandro. ¿De qué Alejandro vamos a hablar, bro? ¿De qué otro Alejandro vamos a hablar? Del Pandro. El que hace videos en YouTube. No va a ser el tocayo, hecho mi tocayo. ¡Mi nombre! ¡Mi nombre! derrotar al imperio persa. En lo social gana Ciro el Grande, pero a los espadazos el bueno era Alexandros, en más de un sentido. Fun fact, Alejandro Magno es uno de los pocos personajes Creo que significaba protector de la humanidad o algo así el nombre, ¿viste? históricos Alejandro Sanz. que se ha confirmado que el emperador de la humanidad en Warhammer 40k solía ser. La civilización minoica floreció en la isla de Creta durante la Edad de Bronce, estando completamente civilizados entre 1900 y 1100 AC, siendo técnicamente... Pandro, ¿tú qué prefieres? ¿Persia ZZZZ o Grecia God con sus Grecia orgias God, bro. entre panas? O sea, bro, es para reforzar la amistad. Interesado, bro. Unos besitos de Chile entre compas para reforzar la amistad. Joder, qué god, bro. la primera civilización en Europa y madre de la civilización griega, aunque eran una cultura pre-indoeuropea, así que probablemente hablaban una lengua más similar a la de los anatolios arcaicos que la Pero sí, claro, sin tocarse las manos. de los griegos. Desarrollaron palacios monumentales como el de Dale Knossos, 15 segundos atrás, que va. Europa, y madre de la Edad de Bronce, estando completamente civilizados entre 1900 y 1100 AC, siendo técnicamente la primera civilización en Europa y madre de la civilización griega, aunque eran una cultura pre-indoeuropea, así que probablemente hablaban una lengua más similar a la de los anatolios arcaicos que la de los griegos. Desarrollaron palacios monumentales como el de Knossos, con sistemas de drenaje, conducción de agua y calles pavimentadas, lo que demuestra un nivel de organización urbana y construcción avanzada para su tiempo. El hermoso arte Isabel Peralta estaría orgulloso de esta parte. minoico, con frescos vibrantes que representan escenas de naturaleza, rituales de salto sobre el Ay, mi madre, esto lo vi Isabel Peralta y se calienta. Ay, mi madre. toro, mujeres embellecidas y tótems femeninos, sugiere una cultura artística refinada y, según algunos Pandro, ese solemne que sale en el chat es el del vídeo. El de que hizo el video Pingorocho. profesionales, una estructura religiosa centrada en lo femenino o matriarcal, aunque lo más probable es que fuera simplemente igualitaria. También destacaron en el comercio marítimo por el Mediterráneo, desarrollaron cerámica decorada sospechosamente similar a la griega Los primeros potes, bro. posterior y extendieron su influencia cultural hasta las islas del Egeo y la Grecia continental. Entre los misterios que rodean a los minoicos está su idioma. Usaron un sistema de escritura Ah, con razón. Pingorocho hace videos God, la verdad que buen vídeo. Aunque suena medio francés. Sí, tiene ascendencia francesa. temprana lineará que aún no ha sido descifrado, lo que impide conocer muchos detalles de su estructura política, religión o literatura, aunque es el sistema predecesor del sistema linear B de los griegos de la Edad de Bronce. También está su desaparición. Tras una cúspide socioeconómica alrededor de 1600 AC, los palacios se destruyeron o quemaron hacia mediados del siglo XV AC, posiblemente por invasiones
o catástrofes naturales, como la erupción de la isla de Thera, Santorini, la cual se sabe destrozó gran parte de su flota comercial, aunque la relación exacta entre los fenómenos sigue siendo debatida. Podría haber inspirado la leyenda de Atlantis de Platón, el hecho de que esta primera civilización de Europa cediera su dominación La leyenda de Atlantis de Platón, como le encantaba al Führer. ¡Ay, por Dios! cultural ¡Ay, por Dios! a los griegos de la Edad de Bronce, sin que se entienda totalmente el mecanismo, agrega otro nivel de misterio a una civilización que no comprendemos del todo. La cultura Cucuteni Tripilia se desarrolló en Europa Oriental entre 5400 y 2700 AC, en lo que es hoy Ucrania, Moldavia y Rumanía. Esta cultura neolítica tuvo asentamientos densamente poblados Ya tienen mejores casas que en Cuba. y planificados. Algunas No, tienen ganado y todo, pues comen carne. Nada, esta gente mejor que en Cuba, bro. Estos mejores que tienen en Cuba. aldeas tenían Aquí no se va la luz. hasta 20.000 o más habitantes, siendo los primeros asentamientos del mundo en alcanzar esos números, dispuestas en patrones circulares o concéntricos, lo que indica un grado notable de organización urbana temprana. Fueron habilidosos en agricultura, domesticación de animales y cerámica altamente decorada, de estilo rojo-naranja, con motivos curvilíneos. También produjeron joyería de cobre, lo que muestra avanzadas No, ya listo. Ya más que en Cuba. habilidades metalúrgicas para su época. Aunque algunos les consideran una civilización, estos poseían menos de la mitad de las características típicas de una civilización en toda Tienen cocina y todo. Una locura, la regla, así que se le considera una protocivilización. El motivo por el cual quemaban sus asentamientos de forma ritual cada 60 o 80 años antes de volver a ubicarse o reconstruirlos, no hay consenso en si era ritual de renovación, respuesta a agotamiento Eran pelotudos, bro. del suelo, el daño de la madera Si los reconstruían en el mismo lugar por el debilitamiento del suelo, no debe ser. Me imagino que sea por... ¿Cuba sería el época de las cavernas? ¿O antes de Prometer nos diera el fuego? Cuba estaba... Cuba... En Cuba Prometeo iba a aprender a hacer el fuego, ¿viste? ¿Cómo se llama? Estaba pingando. Si era que se iban a otro lugar, lo más probable es que fuera por el suelo. Las primeras civilizaciones que desarrollaron la agricultura tenían ese problema, que era que erosionaban los suelos y luego tenían que moverse a otro lugar, a agriculturar en otro lugar. Pero bueno, si se quedan en el mismo lugar, debe ser por caras pelotudos, ¿viste? era o solo un factor simbólico. Y aunque fueron una de las culturas más avanzadas de su tiempo, su lenguaje no se conoce. No dejaron escritura compleja como otras culturas que les siguieron. No sabían escribir y leer. Eran socialistas. Y no se conoce el motivo y proceso exacto de su declive hacia mediados del tercer milenio AC. No está A lo claro mejor tenían muchos pirómanos, ¿viste? si fueron absorbidos por otras poblaciones, por cambio climático, migración hostil o una combinación de factores. Su misterio los convierte en una cultura que roza la protocivilización perdida desde un punto. Esta imagen la he utilizado para... Tartessos floreció entre los siglos 9 y 6 AC, en el sur de la península ibérica, en la zona que hoy corresponde a Huelva, Cádiz y parte de Guadalquivir. Era un reino rico en metales, oro, plata, cobre, estaño y demás, y su posición estratégica entre el Atlántico y el Mediterráneo lo convirtió en un punto clave para el comercio marítimo. Los fenicios y griegos lo mencionan Eso era el protocomunismo, ¿no? como un lugar de riqueza y sabiduría, e incluso las crónicas de Heródoto y Estrabón hablan de ciudades prósperas con gobernantes poderosos. Su influencia se extendía culturalmente a través de intercambios comerciales con el Mediterráneo oriental. Sin embargo, Tarteso sigue envuelto en misterio, no se conoce con certeza la ubicación de su ciudad principal, ni cómo estaba organizada políticamente, ya que su lengua, el tartesio, escrita en alfabeto fenicio, apenas ha sido descifrada, y las inscripciones que se han encontrado si acaso nos dan más preguntas de lo que nos dan respuestas. En cuanto a su desaparición, no se sabe si fue absorbida por otros pueblos, desplazada por migraciones, o si desapareció debido a cambios ambientales y económicos. Algunas teorías apuntan a la llegada de los cartagineses y griegos, y otras culpan a catástrofes naturales. Recientes hallazgos arqueológicos muestran estructuras complejas y rituales, aparentemente templos, así que aparentemente Tartessos pudo haber tenido templos dedicados a sus deidades, lo que evidencia una cultura más sofisticada de lo que se pensaba. Su fama de civilización rica y avanzada persiste en leyendas como la posible conexión con la mitológica Atlántida o No historias estaban malos los dibujos. Yo creo que si los ponías a hacer animación, animaban mejor que la gente que hace Pretty Derby, no, Uma Musume. de tesoros escondidos, y convierte a Tartessos en una de las
las culturas más misteriosas e importantes de la Europa prerromana. Los olmecas surgieron en la costa del Golfo de México y son considerados la civilización madre de Mesoamérica. Sus centros urbanos como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes mostraban planificación avanzada y enormes monumentos de piedra, incluyendo las famosas cabezas colosales. Desarrollaron agricultura variada de maíz, frijol, calabaza, cacao y Ya siembra más que en Cuba también. más, y hasta mantuvieron comercio de larga distancia. ¿Qué se quieren jugar? Que yo ahora cuando subo esta reacción a YouTube, va a haber alguien que se va a quejar. Va a haber alguien que se va a quejar y va a decir: "Ah, Alejandro, ¿por qué siempre te metes con Cuba? Todo lo comparas con Cuba. Deja de meterte con Cuba. El socialismo no es tan malo, no sé qué". Con jade, obsidiana, Si pasa, le voy a tirar captura y lo voy a poner en la pestaña comunidad para que vean. conchas Siempre sale uno. y caucho. Su arte y religión, con símbolos humanos jaguar y rituales felinos, influyeron en los mayas y aztecas. Muchos aspectos de su cultura siguen siendo un misterio. Su idioma y escritura no están completamente descifrados. Su organización política es incierta. Alejandro, soy comunista. Pandro, ¿verdad que Ducho me copió el nombre? Yo soy el original. ¿Qué ducho? ¿Hay otro ducho? Ah, ¿eran dos duchos todo este tiempo? ¿Todo este tiempo eran dos duchos? Bueno, el original es el que da dinero. Y se desconoce cómo construyeron esas enormes obras, en especial esos rostros gigantes. Su desaparición podría deberse a cambios climáticos, agotamiento de recursos o simplemente migraciones, pero no hay un acuerdo. Aún así, su legado artístico, religioso, cultural y hasta Se reprodujo por mitosis, dice. tecnológico perduró como base de la Mesoamérica. Ah, los dos dan dinero. Entonces son la misma entidad. Uno es ducho y el otro es dux. Sí, Ducho y yo soy Dux, somos diferentes personas, yo soy el que da dinero, Ah, él no. no da nada. No dan dinero los dos. Ah, son diferentes personajes, una multicuenta. Ah, Dux es el original. ¿No ves? Si Ducho tiene algo que decir, si Ducho tiene algo que decir al respecto, que lo diga con bits. posterior. Los muiscas habitaron el altiplano cundiboyacense. Logré pronunciar eso. Yo sé. Yo soy el que sube videos de luchitas falsas. El de las MMA de mentira, ¿viste? Es como comparar que se los Montetral con el rally, ¿no? La primera vez, en la actual Colombia entre 600 y 1600 DC, siendo parte de la gran familia de pueblos chibchas. Su organización social era compleja. Tenían un sistema de jefatura Tenían maíz, ya tenían más que en Cuba. duales con el Zipa en el sur y el SAC en el norte, y cada comunidad estaba conectada por redes de comercio y alianzas. A ver, el Duche es que sube videos de pelea. Lo vamos a enseñar por aquí. Los videos de pelea, Ducho. Son estos de aquí, mira. Yo enviando aquí absolutamente nada se filtra de esta manera. Este es Ducho, escala de pelea. Unas imágenes donde se veía el peso real de Islam Makhachev. El peso real después del rebote fueron alrededor de las 100 pesos. A las 12 del día, Islam Ese es Ducho, para que lo ubiquen, la gente que no lo conocía. Políticas. Eran expertos agricultores, cultivando maíz, papa, quinua y algodón, y complementaban su dieta con caza y pesca. Además, desarrollaron orfebrería Eso había que ver cómo sonaba. excepcional, trabajando la tumbaga y hasta el oro para crear figuras Pandro, de ahí salió Petro Escano, ¿en serio? Mentira, yo no estoy tan rico. Claro. rituales y ofrendas que reflejaban su cosmovisión. Aquí viene Petro. Y vamos a ser Esa gente desarrolló la coca, entonces. sinceros, lo más curioso sobre ellos es su conexión con el mito del dorado. La ceremonia del Zipa implicaba el que un hombre se cubriera de polvo No, Petro es más el blanco, el blanqueado, el pálido, el... Bueno, entendieron el chiste de la cocaína. de oro y se sumergiera en la laguna de Guatavita. La malinterpretación de este ritual por parte de los españoles concebió la búsqueda de una ciudad llena de oro por toda Sudamérica, cautivando a los historiadores, conquistadores y buscadores de tesoros durante siglos. Y claro, otro enigma es su lenguaje chibcha, que se
verdadero dorado de aquí era el acento paisa, bro. Ese era el dorado, ¿verdad? De aquí. perdió casi por completo. Y la manera exacta De aquí viene el acento paisa, ¿entiendes? Esta gente eran clave para que después pudiéramos tener... bueno, si dan 1000 bits lo pueden escuchar. Si alguien dona 1000 bits puede escuchar el acento paisa. Les prometo que si alguien dona 1000 bits se va a escuchar el acento paisa. Lo puso por 1000 bits. en que se mantenía la cohesión política y religiosa Que ante en realidad no es una paisa, es una amiga mía cubana que le dije, me hace falta una voz, a ver si puedo hacer voz, una voz para un video. Y me mandó ese audio y lo puse de Alan Marra. Es más cubana que tú que yo. Pero hace acento paisa. de la llegada de los Es acento paisa de mentira, ¿viste? españoles. Su legado cultural y ritual, mezclado con el oro, leyenda y desaparición violenta, los convierte en una cultura precolombina tan tangible como enigmática y bastante infravalorada en mi opinión. Los Mitanni, mis favoritos, surgieron en el siglo XVI AC en el norte de Mesopotamia, en la región del río Kabur en Siria. Cuando revise el WhatsApp. ¿Qué bien es esto? Alejandro, soy comunista. Está complicado, la verdad. Sutil. Extendiendo Alejandro, soy comunista. hasta gran parte de Siria, Se escucha incómodo. sur de Turquía y el norte de Irak. Gobernaron sobre una población mayoritaria La de Pandro Chiquito Cachondo la perdí a hacer. Eso lo perdí en la otra PC, compadre. Lo siento. mayoritariamente hurrita, con la élite dominante posiblemente de origen distinto, y se convirtieron en una potencia militar y diplomática a pesar de Pandro, ponlo como alerta para que nosotros podamos ponerlas con los puntos del canal. No, porque lo van a spamear demasiado. estar rodeados por los imperios de los hititas, egipcios y babilonios, las mayores potencias civilizadas de su tiempo. Uno de sus grandes aportes fue en la tecnología No, Jerry, tranquilo, bro. Tranquilo. militar, la innovación de élite de carros de guerra ligeros, con ruedas de radios, también tratados de cría y entrenamiento de caballos, como el famoso manual atribuido al maestro Kikuli, el primero Ponla por bits, la puedo poner por 500 bits. Espera, déjame terminar con videos. del mundo, hasta el punto de que se cree los Hyksos podrían haber estado muy relacionados con ellos, ya que fueron los que llevaron los carros ligeros a Egipto. También tuvieron la primera iteración confirmada de armadura lamelar o de escamas, antecesora de la armadura romana imperial, aunque la suya estaba hecha de un bronce muy bien trabajado. Ejercieron control sobre Miren un copy. rutas comerciales muy importantes de la Edad de Bronce y tradujeron ese poder ¿Sabes qué necesito en mi vida, bro? Que Espada de la Vega reaccione al video de Faikra de la katana, bro. Ya, de pinga, qué hermoso que... ¿Te imaginas que Espada de la Vega reacciona al video de Faikra de la katana y se lo termopapee? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que se lo papee, bro? ¿Un no. pollo necesita? No estaría mal, la verdad. con influencia diplomática, ajustando matrimonios reales con Egipto y participando en tratados políticos y alianzas. Por ejemplo, Tutankamón era en parte de ascendencia Tutankamón no se había muerto con 12 años. mitanni, aunque fueron absorbidos por Asiria como Hanigalbat solo 200 años después. Pero allí reside lo que los hace misteriosos. Aunque la civilización mitanni es bien atestiguada, no está claro de dónde vino su élite, la cual hablaba una lengua indoaria. En los archivos hititas aparece un tratado donde los mitannios invocan dioses védicos como Indra, Varuna, Mitra y los Nasátias, los cuales eran de los dioses principales de los textos védicos de la India, lo que implica que había una capa cultural indoaria impuesta sobre su sociedad. Incluso el manual de Kikuli incluye palabras equivalentes al sánscrito, como Aika, Tera, Panza y Sata, Sata siendo el equivalente a nuestro 7 en español, creando la muy interesante incógnita de cómo una palabra tan similar a la de nuestro lenguaje llegó ahí y se convirtió en la segunda mayor potencia del mundo
mundo en el siglo XV AC. O sea, ¿cómo se insertó esa élite en la región? Los Mitanni utilizaban el idioma hurrita, parte de la familia urro-urartiana, en el día a día, controlando una población hurrita, pero manteniendo nombres y rituales indoarios. Muchos investigadores consideran a los Mitanni y hurritas como ancestros de grupos posteriores como los Urartu, los armenios y kurdos. Así que por muy increíbles que sean los Mitanni, siguen habiendo preguntas. Esta sí le gusta a Isabel Peralta por lo que sea. Los nórdicos son un usual estereotipo de vikingo barbárico y estúpido. Pero vikingo era solo un trabajo, porque la cultura nórdica era mucho más que eso. Floreció en Escandinavia desde la Edad de Bronce hasta la Edad Vikinga. Se caracteriza por su adaptación al clima frío y la navegación avanzada. Los nórdicos desarrollaron técnicas de construcción de barcos que les permitieron explorar, comerciar e incluso invadir territorios distantes, como las Islas Británicas, Islandia, Groenlandia y América del Norte. Ten en cuenta que el Mar del Norte, entre Gran Bretaña y Escandinavia, es uno de los más hostiles del planeta, al punto de que cargueros enormes la pasan mal con el oleaje. Así que los vikingos eran cosas serias. Estos no tenían enemigos. La sociedad estaba organizada en clanes y comunidades con líderes locales, pero con leyes y códigos de conducta que reforzaban la cohesión social y el honor colectivo, teniendo a las mujeres con una presencia fuerte, ya que los hombres iban de viaje periódicamente y ellas tenían que administrar sus asentamientos por sí solas. Aunque algunos la llaman civilización, la cultura nórdica no llegó a formar una civilización en toda regla como Roma o Sumeria, con un sistema de escritura plenamente funcional, ciudades y administración centralizadas, Con runas, bro, qué economía compleja y codificación legal estandarizada. Fue solo a partir del 1050 que los pueblos nórdicos ¿No está como incómodo llevar la espada ahí? se integraron completamente en la cristiandad y civilización occidental, siendo algunos de los más devotos. Solo mira las banderas de los países nórdicos. Son las únicas que preservan la forma correcta de la cruz cristiana, aunque no es su culpa que las banderas hayan estandarizado como horizontales. Los misterios nórdicos incluyen su mitología rica y compleja, que mezclaba historia, mito y astronomía, pero no se sabe cuánto era real. Otro enigma es su enorme expansión vikinga. Cómo sociedades relativamente pequeñas lograron controlar rutas comerciales y territorios lejanos con tan pocos recursos, creando grandes asentamientos como Dublín. Me da gracia que te digan, no, los nórdicos medían 2 metros, bro, eran gigantes. Hey. Seguro que con la dieta de la época eran gigantes. Al otro lado de Gran Bretaña. Altísimos eran. O incluso un asentamiento en Vinland, descubriendo otro continente, América, 500 años antes de Colón. Además, muchos relatos de su religión y mitos vienen de fuentes posteriores, como Snorri Sturluson, lo que deja incertidumbre sobre la fidelidad de lo que nos ha llegado. Todo esto convierte a los nórdicos en una protocivilización, no solo increíble y maravillosa, sino también enigmática, con logros concretos y un halo de misterio inigualable. La civilización del Norte Chico, también llamada Caral El pasillo Supe, se desarrolló en la costa central de Perú entre aproximadamente 3200 y 1800 AC. Construyeron grandes centros urbanos como Caral, con plazas ceremoniales, pirámides escalonadas y complejos de almacenamiento, sin evidencia de guerra significativa, lo que sugiere una sociedad relativamente pacífica, centrada en la agricultura, pesca y comercio. Cultivaban algodón y calabaza, y mantenía redes comerciales bastante largas. Hay demasiadas preguntas acerca de Norte Chico, por ejemplo muchas de las drogas que se metían esos berserkers eran estimulantes, no narcóticas. Jan, claro. Sí, evidentemente tú... Yo les puedo explicar por qué Jan dice eso. ¿Dónde está tu Instagram, hacer? Voy a buscar tu Instagram, lo tengo que tener aquí en el celular. Bueno. Ah, no, es que aquí tienes otra gente en tu Instagram que puedo boxear. No. Tu Instagram tiene
No. No, ahí estoy yo a hacer. No, tienes otra gente aquí que puedo dulcear. No te quiero dulcear. Bueno, aquí está. Aquí hay rutina de Jin. Él lo dice porque no se mete narcótico, po. Él lo dice porque para él cualquier cosa no son narcóticos. Esto es, en realidad es con vitaminas, ¿viste? Lo mismo que se metían los nórdicos. Eran todos vitaminados. No piensen. Eran todos vitaminados. Claro, evidentemente. Claro, eso era lo que se metían los nórdicos. Claro que te va a justificar lo que se metían los nórdicos. Sí. No son esteroides, bro. Son vitaminas, ¿viste? Eran unas pastillitas para dolor de cabeza. Bobería. Mira esto, mira un pelotudo. Esto. Sacro Imperio chileno, dice. El chileno menos esquizofrénico. Escritura. No, Es igual que Jerry, que se mete Merid Farmacia. eran estimulantes. Es como tomar café. Usaban quipus, un sistema de nudos para registrar información, pero no está claro si constituían un lenguaje completo o un método contable. También Mira el video que te mandé hace pocos días por WhatsApp. Ya, mi bro es menos esquizofrénico, bro. Era todo full natural. Natural de Cienfuegos. Mi bro. Es como, la gente que tiene canales de historia no están tan pirados de la cabeza. La gente que tiene canales de historia. No están tan locos. La gente en un canal de historia, 2 puntos. sorprende cómo surgió una cultura tan avanzada sin influencias externas conocidas, lo que plantea preguntas sobre su origen y desarrollo. Aunque aún no es considerada una civilización en toda regla, está mucho más cerca de serlo que otros puestos de esta lista. Incluso es posible que haya estado civilizada antes que Sumeria, lo cual la convertiría en la primera civilización de la historia. En efecto, Perú es clave. Su desaparición sigue siendo un enigma. Cambios climáticos, agotamiento de recursos o reorganización. Damn, what is that, bro? Oh my God. Damn, what is that, bro? Damn. Social podrían haber jugado un papel. No, Este chico es fascinante porque combina logros civilizacionales con un misterio que todavía desafía la arqueología. La cultura africana Nok se desarrolló en lo que es hoy el centro Uf, esta parte la gustara, puto Miquel. de Nigeria entre 1500 AC y 300 DC y es conocida por sus figuras de terracota talladas que muestran humanos y animales con un nivel sorprendente de detalle y realismo. Practicaban la agricultura, cría de ganado y fundían hierro, siendo la primera sociedad de África subsahariana en utilizar metalurgia avanzada de Mis ancestros, bro. Increíble. Qué gold, bro. hierro De antes ahí debe venir mi apellido por parte de madre. de 1000 AC. Sus asentamientos indican una organización social Bueno, relativa ya tienen mejores casas que en Cuba, De ahí venimos. Mira Pandro, de ahí venimos. De ahí venimos. O sea, mis tatarabuelos hacían mejores casas que mis abuelos. compleja y la habilidad de sostener comunidades permanentes. Aunque tenían todo esto, además de jerarquía social y especialización, carecían de escritura compleja, así que se les considera una protocivilización o cultura avanzada. Se desconoce cómo surgió esta cultura, quiénes fueron sus ancestros y cómo su tradición de fundición y arte influyó en sociedades posteriores de la África subsahariana. Sus esculturas, algunas de gran tamaño, No notan el parecido. No notan el parecido. Era. Pero eso no lo tiene ahí. Lo que se sorprendió. podrían haber tenido fines rituales, políticos o religiosos, pero su significado exacto O no son el Pandro Jerribo y Nakesix y yo.
sigue siendo desconocido. La abrupta desaparición Se paraban de hacer de la cultura Nok hacia 300 DC añade otro nivel de enigma. La ausencia de registros escritos dificulta entender Oye. las ¿Tan realista está, o sea, no están malas las esculturas? causas, convirtiéndolos en una Cuidado, de las protocivilizaciones africanas más misteriosas y fascinantes. La Mississippi. cultura mississippiana floreció en el actual sureste y centro De aquí viene Tom Sawyer. de Estados Unidos. Y si te preguntas en dónde, fue en el estado de Mississippi. De nada. Entre el 800 y 1600 DC, siendo la cultura más avanzada de la América precolombina al norte de los aztecas. Es conocida por sus enormes montículos de tierra, Joder, qué buenas tetas están. construidos con plataformas ceremoniales, residencias de élite y tumbas. Centros como Cahokia contaban con decenas de miles de habitantes, plazas ceremoniales y sofisticadas estructuras urbanas, con rutas comerciales que se extendían por todo el continente. Su sociedad estaba organizada en jerarquías complejas de líderes, ¿Qué dices tú? ¿Sabías que en Londres había un guardia de una prisión que se ponía un traje de conejo y golpeaba a los presos? Yo. Ya estoy enfermo de los nervios. Es una cosa tétrica. Es una cosa tétrica. Es un tipo que se ponía un disfraz de conejo, onda Barney el dinosaurio, y golpea a los presos de película de terror. Y cuando lo leí por primera vez, pensé que era una guardia que se vestía de conejita. Y golpeaba a los presos. Yo pensé que era al revés. Yo, no. Ah, no es sexy, es terrorífico. Vale. Yo pensé que era una conejita. Estoy enfermo. Algo que podría pasar en Venezuela, Perú o República Dominicana. Estoy enfermo. Venga, ser. sacerdotes y guerreros. No se sabe la función exacta de los Tengo que. Ya. Venga. montículos. Tenemos preguntas sobre su religión y prácticas rituales, además de la razón de la pérdida de sus grandes centros urbanos. Antes de la llegada europea, no dejaron escritura compleja, lo que dificulta reconstruir la No está en PNG hacer. Es que no está en PNG. Tendría que recortarlo. Jerry Boy. ¿Estás ahí? Jerry Boy. Te voy a pasar una imagen. Me hace falta que la recortes y me la pases en PNG por WhatsApp rápido. Tú que tienes todo eso. Esta imagen que está aquí. Necesito que la recortes en PNG y me la pases por WhatsApp. Esa imagen que te acabo de pasar. Necesito que la recortes en PNG de chill. Y me la tires por WhatsApp, bro. Digo, necesito, esa es mi imagen, el traje, necesito que lo pases por cosas rápido, que lo pongas en PNG y me lo pases por PNG. historia. Solo el traje, no necesito las orejas ni nada. Su legado cultural y planificación urbana sorprendente les convierte en la cultura más enigmática de la Norteamérica precolombina, con un halo de misterio que sigue capturando. ¿Qué es esto, bro? El país. ¿Qué estás haciendo con tu...? Estás haciendo un video de griego. No, mi bro es más esquizofrénico. Del mar. Sí, me cansé de estar sentado y estoy disfrazado de cliente VIP de burdel de... Si no sabes lo que es eso, bien por ti. El país del mar, conocido en su lengua acadia como Martanti, fue una región húmeda en el sureste de Irak, justo donde los ríos Tigris y Éufrates se cruzan para formar un... Ahora que me estoy riendo de chistes, estoy muy mal de la cabeza. Tienes que agarrar... ¿Y si te pones a trabajar? Tenemos que agarrar una palini, ¿viste? La atención de arqueólogos y estudiosos.
Tiwanaku floreció en la meseta del altiplano andino, cerca del lago Titicaca, en lo que es hoy Bolivia. Fue el centro de una de las protocivilizaciones más importantes No, tenemos que agarrar una balita urgentemente, ¿viste? de los Andes, con una arquitectura monumental que incluye el templo de Calasasaya y la Puerta del Sol, plataformas ceremoniales y templos de piedra, todos alineados con fenómenos astronómicos, marcando una evidente religión organizada. Su economía se Ok. basaba en la agricultura intensiva, Mira, perdí, incluyendo no sé qué civilización es esta. técnicas avanzadas de terrazas y canales de riego, y en la ganadería de llamas y alpacas. Su escritura, si existió, no ha sido encontrada, y el motivo por el cual desaparecieron es incierto. Ya me lo recortaste, ¿eh? En PNG me lo pasaste. No, espectacular. No, necesitaba solo el... Bueno, no importa, me va a servir. Ese me va a servir. Acabas de cavar tu propia tumba. Jerry Boy, acabas de cavar tu propia tumba. Tú mismo provocaste esto, Jerry Boy. Tú mismo provocaste esto, Jerry Boy. Tú acabas de cavar tu propia tumba. Acabas de cavar tu propia tumba. Esto fue lo que yo me imaginé cuando... Esto fue lo que... Cuando me dijiste lo del conejo que buscaba gente en la prisión, yo me imaginé esto, bro. Era esto lo que yo me había imaginado, ¿viste? Guau, tremendo tolete se carga Jerry Boy. Entonces, acompáñalo con esto, que es esto. Déjame quitar la de Riconda de pantalla. Bueno, como les decía. Algunos sugieren cambios climáticos, sequías prolongadas o conflictos internos. Además, la magnitud y precisión de sus construcciones, con piedras perfectamente ensambladas sin mortero, plantea Da 30 segundos, ¿qué pasa aquí? de llamas y alpacas. Su escritura, si existió, no ha sido encontrada, y el motivo por el cual desaparecieron Panquente, te roban a tu macho. Cabeza parlante, cabeza parlante, cabeza parlante, cabeza parlante, cabeza parlante, cabeza parlante, cabeza parlante. es incierto. Algunos sugieren cambios climáticos, sequías prolongadas o conflictos Nos coge el cambio climático, bro. Asumen no le gusta esto. Asumen esto no le gusta nada. internos. Además, la magnitud y precisión de sus construcciones, con piedras perfectamente ensambladas sin mortero, plantea preguntas sobre la tecnología y conocimientos de ingeniería que tenían. Hasta el día de hoy, Tiwanaku sigue siendo un Nada de chip, bro. Ni en ladrillos y todo. Ahorita desarrollan cemento. símbolo de logro cultural, pero mayormente de enigma precolombino. Digo. Dilmun fue una civilización y puerto comercial situado probablemente en lo que es hoy Bahrein y partes de la costa oriental de Arabia Saudita, desde 3000 a 600 AC. Su importancia No hay ninguna cerca del mar de Bolivia. radicaba en controlar rutas marítimas entre Mesopotamia, el Valle del Indo y Arabia, facilitando el comercio de cobre, ya que tenían minas de este, perlas, incienso y otras mercancías valiosas del mundo antiguo. La economía de Dilmun prosperó gracias a su posición estratégica y su acceso a recursos naturales, convirtiéndolo en un centro de riqueza y poder regional. Y el misterio de Dilmun es fascinante, aunque aparece en textos mesopotámicos como un lugar paradisíaco y asociado con dioses y mitos. Su ubicación exacta, extensión o organización política siguen siendo debatidos. Se desconoce cómo surgió su cultura y cómo desaparecieron, y además su posible relación con mitos posteriores, como el mismísimo Jardín del Edén, ya que las descripciones de cuando Dilmun era más fértil encajan con las del Edén bíblico. Los sumerios describen a Dilmun como la tierra viva donde nadie envejece, e incluso se teoriza que la palabra Edén Tampoco laburan, podría descender del nombre original que tenía Dilmun, pero no podemos saberlo. Esto adorna su existencia con un halo legendario que mezcla historia y leyenda, convirtiendo a Dilmun en un enigma en el comercio y la religión del mundo antiguo. Ustedes cuando leyeron la Biblia, si alguno de ustedes leyó Génesis, lo que interpretaron era que el Edén no estaba en la tierra, o planteaban, o de niño cuando la leyeron, o de viejo, no sé cuando la hayan leído,
pensaron que el Edén estaba en alguna parte de la tierra o que estaba en una especie, en el cielo, ¿no? Y ellos descendieron del cielo cuando votaron a Adán y a Eva. No sé leer. Miraban y vendían cobre por miles de años en el cielo. Pensé que estaba en un plano aparte, ¿no? Eso era lo que yo interpretaba cuando era chamaco. Yo decía, coño, están en el cielo, ¿no? Pues si están en la tierra, alguien los habría encontrado, ¿viste? Alguien más habría encontrado el Edén eventualmente. O sea, sería ridículo plantear que estuvieron en este mismo plano, ¿viste? Antiguo. La civilización micénica se desarrolló en Grecia entre 1600 y 1100 AC, sucediendo a la cultura minoica y siendo la primera civilización completa de la Europa continental. Es notable por sus robustos Se supone que el Edén se volvió desierto, creo. Pero Dios los saca del Edén. Dios saca a Adán y Eva del Edén. Pero no se dice en ningún lado luego que se vuelve un desierto, ¿viste? Eso lo hizo un mago, ¿viste? palacios, tumbas de tolos y murallas ciclopias, llamadas así porque No tenían los papeles. mitológicamente los griegos posteriores creyeron que las murallas eran tan grandes que tuvieron que haber sido construidas por cíclopes. Centros como Micenas, Tirinto y Pilos Este es de la mediadura. muestran un alto grado de organización administrativa, con registros contables en tablillas de barro y una red de comercio que conectaba con Creta, Anatolia y el Mediterráneo oriental, aunque en parte es verdad que los minoicos les dieron un muy buen empujón civilizacionalmente. La sociedad estaba jerarquizada, con reyes guerreros, especialización de artesanos y un ejército organizado. Tenían armaduras que estaban cabrón. Además de que su religión politeísta inspiró los panteones griegos Estos bichos del sur te dan retroceso. posteriores. Tenemos muchas preguntas sobre los micénicos, en parte por lo antiguos que son, como su escritura lineal B, descifrada parcialmente pero todavía limitada El H está medio pedorra, pero la armadura no está mala. en comprensión, y las razones de su colapso poco después de 1200 AC, que podrían incluir invasiones de los llamados pueblos del mar, desastres naturales o conflictos internos. Pero la combinación de logros arquitectónicos, de arte, escritura y guerra, hace de los griegos Aquí les Héctor de este tiempo, ¿ok? de la Edad de Bronce una civilización impresionante, pero la arqueología y O sea, esta gente comparte el tiempo con la guerra de Troya. historia sobre ellos sigue siendo un trabajo en progreso. Donde el cote está militarmente más avanzado que Cuba, la verdad es que sí. Hablando de los pueblos del mar, estos fueron un conjunto de grupos que atacaron Esto es más Mediterráneo. y desplazaron a varias civilizaciones importantes del O sea, esto aquí es Italia, ¿no? Por aquí está Italia. Mira, aquí Libia. Por aquí más para abajo está Israel. Ok. Mediterráneo oriental, contribuyendo al colapso de civilizaciones como la hitita y micénica, y afectando a Egipto y Canaán, lo cual contribuyó enormemente al Bueno, Canaán en ese entonces. colapso de la Edad de Bronce, el fin de una era. Y lo más emblemático sobre los pueblos del mar es el hecho de que hasta el día de hoy no conocemos su origen. Podrían provenir del Egeo, de Anatolia, el Mar Negro, las islas alrededor de Italia, la península ibérica o varios de estos. Aquí eran cananeos, Y tenemos registros egipcios, como los del faraón Ramsés III, que muestran sus combates y conquistas, pero no nos dicen O quiénes sea, el hijo del papeado. eran realmente. Desconocemos su identidad y motivaciones. Algunos Ramsés III, imposible. Si se murió en la plata. creen que eran refugiados desplazados por crisis climáticas o conflictos internos. Otros piensan que eran grupos Era el bisnieto. organizados con objetivos expansionistas. Tampoco Porque el hijo de Ramsés II no se llamaba Ramsés. se sabe con certeza qué lengua hablaban, cómo se organizaban socialmente, ni cuál fue su destino final tras sus incursiones. La combinación de violencia, ataques repentinos y desaparición casi igual de repentina hace de los pueblos del mar uno de los mayores misterios del mundo antiguo. Uno que sigue tanto fascinando como dando dolores de cabeza a ¿Ustedes saben dónde nació Che Guevara? ¿Ustedes saben dónde nació Che Guevara? ¿Alguien me puede decir dónde nació Che Guevara? ¿Saben dónde nació? Argentina, no. No. Palermo, Argentina, no. Literalmente viene de los barcos. Literalmente viene de los barcos. Hola, ¿cómo es eso de que Che Guevara nace en el mar? Hola. Bueno, lo de que Che Guevara haya nacido en mayo es simplemente un dato histórico. No, en el mar.
Ah, entendido. Bueno, en realidad Che Guevara nació en junio, no en mayo. Así que En el mar, en el océano, en un barco, cojones. Ah, vale. Ahora te entiendo. Bueno, no. Che Guevara no nació en un barco en el mar ni nada por el estilo. Nació en tierra firme, en la ciudad de Rosario, en Argentina. Así que ¿Por qué mis maestros de historia me dijeron a mí que había nacido en el mar? bueno, a veces los maestros también se confunden o quizá te contaron alguna anécdota curiosa que se mezcló con la realidad. ¿Cuál fue el personaje de la historia de Cuba entonces que nace en el mar? Hay uno que nace en el mar. Que le da la nacionalidad a un país pero que nace en el mar. ¿Cuál fue? ¿Lo estoy flechando? Ah, ya veo por dónde va la cosa. Estás pensando en alguien como Jean-Jacques Dessalines, uno de los líderes de la independencia haitiana, No, que se no. dice que nació... Hay un personaje de la historia de Cuba que yo juraría que el Che que nacía en el mar. Le dan la nacionalidad argentina porque los padres eran de Argentina, pero nace en el mar. Ah, ya te sigo. Entonces probablemente te estás refiriendo a Camilo Cienfuegos. Hay un mito, una versión que a veces se cuenta de que Camilo nació en el mar camino a Cuba, aunque en realidad nació en La Habana. A veces esas historias se mezclan, pero el dato oficial es que Camilo nació en tierra Juraría firme. que yo di en historia de Cuba que el Che nacía en el mar. A ver. Qué asco el Che. No era en el mar o era Camilo, bro. En Rosario, Argentina. ¿Quién era el que nació en el mar, bro? A ver. Personaje de la historia de Cuba. Cuba que nace en el mar. Nada, la flashe. Yo juraría que yo di en historia de Cuba que Che nació en el mar, bro. El Che de la mitología nórdica, venga. Perdón, Mepetrán era el hijo de Ramsés II, en el primero de mencionar a Israel históricamente como tribu, ¿ok? Reacción tetra detonada, pero recontra mega detonada. Arqueólogos Voy a anotar esta parte porque la voy a borrar de la reacción, para no quedar ridículo, para no quedar como un fantasma. Ahora la borro de aquí. Ahora esta parte la borro. Y ya no la subo. Y ya. Y así no me equivoco nunca. e historiadores. Y aunque todas estas civilizaciones y culturas cayeron, ¿realmente se puede decir que todo se ha perdido? Todavía usamos los minutos y segundos en base a 60, los ángulos también, calendarios de 12 ciclos, la escritura. Ustedes no han visto nada. Ready. Aquí no ha pasado nada, bro. Leyes, contratos, calles, ciudades planificadas, sistemas de irrigación, monedas, impuestos, hierro, vidrio, hornos, sellos, tinta, incluso cobre seguimos usando. Nuestra civilización habría tardado mucho más en llegar al nivel en el que está, de no ser por ello. Bueno, espero que hayas disfrutado de esta primera parte del iceberg y pasaremos a la segunda en unas pocas semanas, pero los siguientes puestos serán incluso más desconocidos. Ha sido un placer, como siempre. Está ¡Show! Está buenardo. Está buenardo. ¿Qué te pareció el video, mi rey? Estaba bien. Estaba muy largo también, pero estaba bueno. O sea, estaba entretenido, así que no se hace largo. Eso siempre está bien. Eso está de puta madre.